Pulso económico de lunes que, como siempre, como es habitual, iniciamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a nuestro IBEX 35, que ha terminado en verde, pero con unas subidas muy leves, 0,12%. El índice general cierra en 8.871 puntos,1. Tres valores avanzan en el día de hoy a pesar de los pesares. Inmobiliaria Colonial 2,50 arriba, Robi 2,32 arriba y Fluidra 1,73 arriba. Por contra, en el lado de los que hoy han tenido peor ejecutoria está Unicaja, la que peor, 2,02 de caídas, Bankinter 2,01 y SACIR, la constructora, 1,94 abajo. Bueno, y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que van a estar presentes, seguro, en esta mesa de análisis económico con los mejores expertos reunidos para que ustedes, desde donde quiera que nos vean, su casa, su trabajo, su empresa, lo que sea, no se pierdan un detalle de lo que es noticia en la economía. Y en nuestra mesa tendremos que abordar las previsiones. Nadia Calviño estaba hoy en Europa y ha dicho que se reafirma en 5% de crecimiento para el año pasado, 2022, o un poquito más. La IREF pues, se atreve a decir que llegaremos al 5,3%. Ya veremos qué opinan nuestros analistas. Y el camino de sombras que continúa, porque el Banco Central Europeo, en cierto modo, contradictoriamente, ha dicho que va a comprar más de 185.000 millones de deuda este año 2023, lo cual significa ir en el sentido contrario a lo que debería estar haciendo ahora el Banco Central Europeo. Otra cosa será interpretada por los analistas con toda seguridad como soplar y sorber al mismo tiempo. Les presento ya a nuestros invitados hoy lunes. Don Juan Iranzó, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, por decir algo, porque estamos Frías con los televidentes, tardes, pero frías, está cayendo agua-nieve, una tarde horrorosa. Y auguran aún irá peor. Eso es. Don Miguel Ángel Cigüéndez, vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones ICAP. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente vemos con alegría este agua-nieve porque, oye, el invierno no parecía que no había llegado. Y bueno, mira, ya ahí está estamos, aquí. ahí estamos. Empiezo por usted. En la sesión no tenemos un rumbo claro, no hay referencias de Wall Street, parece que el rally de las bolsas se ha terminado y de que hay que estar pendientes en estos días. Bueno, efectivamente, el no tener a Estados Unidos y después del rally que habíamos tenido en Europa, porque sabe que Europa llevamos 15 años retrasados, que siempre nos ganaba Estados Unidos, y esta vez Europa va por delante, porque nos habíamos quedado a precios más baratos, y ya comentamos que estamos ahora, que se ha generado una señal de compra táctica y que, bueno, que de momento se mantiene. Lo que pasa es que vamos a ver si esto es como una pelota que va subiendo, pero llega un momento que se queda sin momentum. Entonces vamos a ver si el momentum se mantiene o no se mantiene. Ahora mismo tenemos las dudas, pero de momento hay que estar con posiciones largas alcistas. En este punto, a corto plazo. Hombre, yo creo que los dos referentes ahora de la bolsa son qué va a ocurrir con los tipos de interés y, por tanto, qué va a suceder con la inflación. Las bolsas están mirando a la inflación y, en este caso, parece que se puede confirmar esa caída adicional del IPC en la mayoría de los países por precisamente la subida de los tipos de interés, básicamente, y la desaceleración que eso ha provocado. Y, en segundo lugar, la otra referencia que están mirando los mercados son los resultados empresariales. Y como ahora veremos, pues parece que en el caso de España algunos son bastante buenos. Bueno, algunas circunstancias no menores de nuestro IBEX 35. Resulta que hay 10 familias, que controlan el 14% del IBEX. Esto es bastante singular. Sí, el IBEX tiene una enorme concentración, tanto en capitalización en unas cuantas empresas, no en las 35, sino en las que van en cabeza, y luego la participación de las grandes empresas por parte de familias españolas relevantes, pues también es muy alta. Pero es que es más significativo. Mire usted, si consideramos una capitalización del total del IBEX 35 de 476.500 millones de euros, que es lo que capitalizaba hace 3 días, la familia Ortega, no señor Ortega, porque también su hija, la familia Ortega tiene 52.600, es decir, el 11% del total del IBEX lo tiene don Amancio Ortega y su hija. Luego sí, luego el resto de las familias llegan hasta ese 14% en 10 familias y hasta el 17%, es decir, 82.000 millones el resto de las familias relevantes.
¿Quiénes son, aparte de la familia Ortega, familias importantes en la bolsa española? Porque es verdad que solo se analiza precisamente su participación en empresas del IBEX. Y en este caso Mittal, aunque no sea español. En continuación, la familia del Pino, la familia Entre Canales o la familia Botín. Y luego, por otro lado, López de Belmonte, que tiene mucho que ver con Robi, con esa subida que hoy se ha producido. De tal manera que efectivamente hay una concentración del IBEX en ciertos valores en cuanto a capitalización y hay una concentración de familias en cuanto a accionistas. Y bueno, diciendo lo que estaba diciendo Juan, pues efectivamente la volatilidad que tenga Inditex, que luego creo que hablaremos de ella, pues afecta mucho. Cuando Inditex estaba por debajo de 20, pues estaba en una situación y ahora que está en la zona de 27, pues está en otra. Es decir, que eso pondera mucho. Bueno, tengo muchas ganas de dar una buena noticia. El precio del gas. El precio del gas ha caído pues, en una sesión un 15% y está en mínimos del año 21 y mucho que nos alegramos, la verdad. Nos alegramos porque evidentemente nos beneficia a todos que el gas, y muy vinculado al mismo está el petróleo, si bien es verdad que hoy está un poquito más caro, hay una fuertísima volatilidad por operaciones, sobre todo a plazo. Bueno, pues es una buena noticia para todos. Lo que me gusta menos es por qué se está produciendo. Hay dos razones. Una positiva, porque resulta que salvo hoy, el invierno no está siendo tan crudo y tan salvaje como algunos anticipaban. Pero la otra mala es que se está desacelerando la economía. Según el Fondo Monetario Internacional, probablemente un tercio de los países del mundo entremos en recesión en los próximos meses. Cifuentes. Bien, si uno ve el gráfico, aunque ya sabemos que el futuro, el TTF... Está un poco trucadito. Trucadito, pero oye, es que ha caído por debajo del soporte. Sí, porque sí. una cosa es que parecía que se podía ajustar ahí, pero no se está ajustando. Y la verdad es que es positivo si no fuera por la recesión que se nos viene encima. Bueno, pero mire usted que se ha intentado crear otro nuevo índice y no ha dado precio hasta ahora. No funciona. Bueno, la buena noticia se termina ahí. Vamos a ver si viene alguna más. Sí, hombre, alguna hay. Nadia Calviño estaba hoy en Bruselas. Se ha comprometido a que el crecimiento del año pasado será del 5% o un poquito más. Y al mismo tiempo, la IREF, la autoridad fiscal, dice que el año pasado se cerrará en un 5,3% de crecimiento. Bueno, pues las dos cosas, pues si son verdad, pues estarán bien. Vamos a escuchar a Nadia Calviño. La economía española está mostrando una notable fortaleza y resiliencia en este contexto internacional tan complejo. Todas las previsiones apuntan a un crecimiento en 2022 superior al 5% y todas coinciden también en que España será uno de los motores del crecimiento económico en Europa en este ejercicio 2023. Don Juan Iranzo. Vamos a ver, discutir décimas en este momento es absurdo. Yo creo que si en el cuarto trimestre la economía española ha caído en términos intertrimestrales, pues evidentemente no se produce esa cifra. Pero yo creo que hay que recordar exactamente de dónde partimos y dónde estamos. En primer lugar, la economía española se derrumbó un 11,3% en el año 2020, que esa es la base de todos estos cálculos. De tal manera que sobre esa base, ¿qué ocurrió el año pasado? Que crecimos en el año 2021 en concreto por encima del 5%. Pero a lo largo del año 2022 solo hemos tenido un gran trimestre, el segundo trimestre, que es el que puede provocar esa situación porque es sobre el anterior. Pero el primer trimestre se revisó a la baja y se quedó en 0,1%. El tercer trimestre, que es el trimestre turístico por excelencia, entre julio y septiembre, se acaba de revisar a la baja al 0,1%, que es nada. Y ahora veremos qué ocurre en el cuarto. Que no lo sabemos. Pero lo que es peor es que la mayor parte de los analistas, salvo el gobierno, consideran que este año, y también organizaciones internacionales, no creceremos más del 1,2%. ¿Esto qué implica? Que aunque crezcamos el 5 o el 5,2% en el año 2022, no habremos recuperado el PIB de base hasta el año 2024, el PIB del año 2019. ¿Comparte usted el optimismo de Nadia? No lo comparto. No lo comparto y la subida del IBEX no tiene nada que ver con eso. Ahí está, vamos. Bueno, sorber o soplar, pero las dos cosas al mismo tiempo imposible. Dice el Banco Central Europeo que va a comprar 185.000 millones de deuda más este año, el 2023. Pues efectivamente el Banco Central Europeo había dicho que iba a luchar contra la inflación. Lo primero que hizo para no luchar inicialmente es decir que ese objetivo de estabilidad de precios que estaba en el 2%, que era muy flexible. En segundo lugar, cuando la inflación ya se acercaba a los 2 dígitos en la Unión Europea
y sobre todo en la Unión Monetaria, entonces ya empezó una ligera subida de los tipos que ha llevado al 2,5% y que yo me atrevería a decir que salvo hecatombes en cuanto a la inflación no van a seguir subiendo por ahora. ¿Por qué? Porque la inflación, el IPC, es lógico que baje con estos datos que usted está dando del precio del gas y del precio del petróleo. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que dijo, se acabó la política de compras de activos. Rápidamente matizó un poquito, bueno, de nuevos activos, porque los que venzan, pues los vamos a comprar. Y resulta que son 185.000 millones por lo menos, y que en gran medida, ¿saben ustedes a quién le echa una mano muy importante? Pues al Reino de España, y poniendo nombres y apellidos al presidente del gobierno. No, sin duda, y además de que Christine Lagarde puede decir una cosa, pero si luego el bono alemán dice la contraria, pues al final hay que creerse de que efectivamente es difícil esta subida que prometieron y demás, que iban a ser varias, y varias por lo menos son 2 de 50, pues parece que no es fácil que eso pueda ocurrir, ¿no? Porque el bono alemán lo que ha hecho es bajar en rentabilidad. Desde cuando lo dijo. Cuando lo dijo subió un poquito en rentabilidad y cayó en precio, pero eso duró muy poquito. Bueno, avancemos. La señora del Fondo Monetario Internacional hoy nos ha advertido de algo que, en fin, está muy en el alero, si quieren, pero una cierta marcha atrás de la globalización, pues hija de la guerra de Ucrania, de las sanciones, etcétera, etcétera, nos podría llevar a un lastre de un 7% sobre el Producto Interior Bruto mundial. Podríamos crecer menos, hasta un 7%, si los países deciden echar atrás en esto de la globalización. Mire, a mí me ha gustado precisamente estas manifestaciones, porque ha puesto claramente de manifiesto que el comercio internacional no es un ejercicio suma cero, sino un ejercicio suma positivo. Si tú te especializas en hacer aquello que mejor sabes hacer, es decir, que tienes ventajas competitivas utilizando nuestro lenguaje, y vendes esos bienes y o servicios, todos podemos salir ganando. De tal manera, a través del comercio internacional, cosa que no ocurre si se restringe el comercio internacional. ¿Y qué ha sucedido en los últimos años? Que tanto por el COVID como por las políticas neoproteccionistas, en gran medida consecuencia de la lucha entre Estados Unidos y China, y que nos ha cogido a Europa por el medio. Recuerden qué pasó con nuestras aceitunas, con nuestro aceite de oliva, con nuestro jamón. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que esa situación se ha incrementado significativamente ahora como consecuencia de la guerra de Ucrania y las sanciones. Por tanto, desde el punto de vista técnico, ¿qué sucede? Que se han fragmentado los mercados. Y el informe del Fondo Monetario Internacional, que me parece muy interesante, ha dicho, si la fragmentación es leve, puede llegar a una contracción sobre el potencial del 0,2% del PIB. Si es radical, del 7%. Pero ojo, es que luego viene otra segunda parte. Dice, si esa fragmentación se produce por factores tecnológicos, puede llegar a ser del 12%. ¿Eso qué implica? Que se perdería de crecimiento el PIB de Alemania y de Japón juntos. Sería muy grave. ¿Y qué dice también? Pues que probablemente es el momento, y yo también estoy de acuerdo, de potenciar de una vez por todas la Organización Mundial del Turismo, perdón, la Organización del Comercio, que está bajo mínimos. Sí, están como que a otra cosa. Bueno, esperemos y deseemos que lo que muy bien ha explicado don Juan, pues no termine corriendo, porque si no, la verdad, Déjeme lo de la recesión va a ser una broma. A propósito de las sanciones, resulta que Rusia nada en la abundancia. ¿Por qué? Pues porque resulta que lo que procede del gas se ha incrementado en el año pasado un 28%. Y lo que procede del petróleo se ha incrementado menos, pero un 7% más el año pasado. Sí, efectivamente, porque en primer lugar la producción, a pesar de los pesares, subió un 2%, por ejemplo, la producción de petróleo. En segundo lugar, al subir enormemente los precios, aumentaron las exportaciones un 7%. Y en definitiva, la facturación conjunta, según se ha reconocido, de gas y petróleo, significaron unos ingresos de 2,5 billones de rublos, es decir, un crecimiento del 28%, que traducido a dólares es de 37.000 millones, es decir, una cifra cuantiosa. ¿Debido a qué? A cantidades muy poco, debido fundamentalmente a la fuerte subida de los precios. Si bien es verdad que a partir de diciembre ya veremos lo que está sucediendo, y sobre todo con estos datos que usted acaba de dar. Pues qué pena nos va a dar a todos. Bueno, don Miguel Ángel, me tiene que contar qué opina usted del BBVA, porque dice su presidente Carlos Torres que el dividendo de ese banco va a superar
este año 23 con creces al que dieron el año 22. Pues mire, aquí hemos manifestado nuestras dudas a veces con BBVA, con lo que estaba haciendo en Turquía, con alguno tal. Yo sigo mucho la economía mexicana porque colaboro con la Tibes y ahí sí que veo que oye, el BBVA le está yendo bien y tal. Pero yo cuando tengo dudas a lo que recurro es al análisis técnico y cuando yo veo que rompe resistencia, va rompiendo, digo y veo que se está acumulando, no distribuyendo, acumulando, pues digo, oye, verde y con asas. Entonces aquí lo que hay que estar es comprado. ¿Y cómo estoy? Comprado. Con lo cual creo que seguramente va a tener capacidad para dar el dividendo que está haciendo alardes ahora mismo el señor Torres. Y se va a beneficiar este año de ese reparto de dividendos de 6.267 millones del beneficio con un payout, explico. De ese dividendo, ¿qué parte se reparte? Todavía no está definido si el 30 o el 40% en el año 2023, pero con cargo a los beneficios a los que me he referido del año 2022. ¿Qué ha dicho precisamente el señor Torres? Que el año que viene, muy previsiblemente, los beneficios serán mayores y, por otro lado, el payout, esa relación, insisto, entre dividendo y beneficio, pasará cuando menos al 40-50%. Por tanto, ¿eso qué implica? Precisamente para reducir esa bolsa a la que usted se refería y repartirlo entre los accionistas, que el año que viene del 0,32 pasará al 0,41 o al 0,51 en función del payout que se decida y, por supuesto, en función de los beneficios que todavía no están definidos, como no puede ser menos. Hablemos de Enagás, que hablamos muy poco de Enagás. Enagás se ha hecho con el control de un 20% de un interconector europeo de gas. Se llama BBL, le conecta Reino Unido y Holanda y supone una inversión no muy enorme, 75 millones de euros. Para muchos expertos dicen, bueno, ¿por qué le interesa a Enagás un interconector entre el Reino Unido y Holanda? Pues eso es una decisión que tendría que resolver el CEO de la compañía. Bueno, Enagás parece ser que se está posicionando en ser uno de los grandes transportistas de gas por tubo a nivel europeo. Y en este sentido era tomar una posición importante porque además se trata en concreto de 235 kilómetros de, en este caso, un gasoducto submarino. Reversible, es decir, que puede transportar gas natural del Reino Unido a Holanda y viceversa. Pero la inversión yo creo que no se ha hecho para eso. La inversión se ha hecho para transportar en el futuro hidrógeno verde. Y eso yo creo que es un acierto importante, pero es una apuesta a largo plazo, como usted dice, con una inversión no muy alta. Se ha comprado el 20% por exactamente 75 millones. Sí. Pues yo creo que Enagás está diversificando riesgos y es otro valor que también ha generado señal de compra y que está retrasado con respecto a otros, con lo cual es un valor que nos gusta y que nosotros, aunque aquí no hacemos recomendaciones, simplemente decimos que estamos comprados en él y nos hemos llevado el dividendo el otro día, pues oye, con mucha alegría. Y ese dividendo ya sigue cubriéndolo hacia arriba, con lo cual, pues 1000 sobre hojuelas en este momento de frío. Vamos a ese momento que usted destacaba con anterioridad, el de hablar de Inditex. ¿Por qué? Porque está claro que el mercado ve en Inditex más valor que incertidumbre. Lo digo porque los valores de Inditex, grupo textil de origen gallego, acumulan un 7% en las 2 primeras semanas del año. Pues mire, cuando estaba aquí a 20, don Juan y yo dijimos que era interesante comprar Inditex. Ahora que está a 27, seguimos pensando que sigue siendo interesante, ya bastante más caro. Que compren otro. ¿No? No. Nosotros seguimos manteniendo la posición, también tiene un dividendo interesante, con lo cual creemos que tiene recorrido al alza y que lo están haciendo muy bien. Con lo cual, oye, estamos en Inditex y seguiremos en Inditex. Sí, efectivamente se ha producido una subida importante en los últimos 15 días, del orden del 7 y pico %, y esto se debe a que, primero, había bajado mucho. Hay que tener en cuenta que el año 2022 fue bastante traumático para Inditex, porque la guerra de Ucrania, entre otras cosas, le supuso, y las sanciones, que tuvo que cerrar toda su actividad en Rusia, que representaba el 10% de la facturación. Luego hubo dudas en el mercado en cuanto al cambio en la presidencia de Inditex. Esas han empezado a disiparse también. Parece que el negocio, y sobre todo online, en el resto de los países está creciendo significativamente, incluido España. Y en este sentido, ¿qué es lo que está tirando de Inditex? Básicamente, que los objetivos de compra
el precio objetivo fijado por muchos analistas lo sitúan entre 30 y 32 euros la acción, de tal manera que en este momento está en 17,5. Si se cumplieran los vaticinios de estas personas, de estas instituciones, pues todavía queda recorrido. Y precisamente los que siguen las recomendaciones de estas instituciones pues están comprando, y eso explica las subidas de estos últimos días. Bueno, 9 millones de españoles que son pensionistas van a recibir desde el día de hoy una carta del ministro Escrivá. Y esa carta viene a decir, mire, su pensión va a subir un 8,9%. De hecho, sube para poder mandar esa carta. Entendámonos bien, que estamos a poco de elecciones. Pues efectivamente es una carta claramente electoral, pidiendo el voto. Solo falta al final pedir voto al Partido Socialista en las próximas elecciones para que le sigamos revalorizando. Yo creo que esto ya lo hemos comentado en infinidad de ocasiones. Es una irresponsabilidad que solo se justifica por razones políticas, porque entre otras cosas se produce una subida, una elevación en función del IPC de todas las pensiones, no así en el caso de los salarios, con lo que ya hay muchas pensiones muy por encima del salario mínimo. Para que se hagan ustedes una idea, la pensión media, que hay muchas muy por encima, es de 1.376 euros al mes, por 14 pagas, que siempre eso hay que reconocerlo, y por tanto esta subida va a significar una paga más de 1.500 euros, de tal manera que evidentemente es significativo. ¿Por qué? Porque es una cifra alta. Es verdad que se puede haber perdido poder adquisitivo, es verdad también que el IPC de los jubilados es otro y no corresponde al global, pero porque consumen otras cosas. Pero en cualquier caso solo se ha producido por razones políticas. Cuestiona clarísimamente esta subida la sostenibilidad del sistema público de pensiones, que ya estaba en entredicho, y evidentemente que es lo que va a provocar a cortísimo plazo, que se va a superar ese 12% del PIB en gasto en pensiones anual, que es el límite que supuestamente había puesto Bruselas. Vamos a ver qué ocurre. Ahora se está hablando ya de esa reforma, vamos a ver si se sigue ampliando el periodo de cotización necesario para tener la pensión, o todo lo contrario, según piden los sindicatos, si se va a utilizar para calcular la base reguladora toda la vida laboral o no, y si se va a retrasar la edad de jubilación. Pero en cualquier caso, el sistema público de pensiones en España requiere una profunda revisión para hacerlo sostenible, y desde luego esta decisión va justo en sentido contrario, porque hay que tener en cuenta que se acumula para el futuro. Claro. ¿Y Güéndez? Sí, esto es como el interés compuesto. Eso es. Pues la verdad es que efectivamente es un tema publicitario, pura propaganda, y esto nos hace dudar sobre la sostenibilidad de las pensiones, lo cual a mí, como potencial pensionista no muy lejano, pues me preocupa. Y ahora solo la aportación que puedo hacer son 1.500 euros al plan de pensiones, pues entonces digo, no sé yo. Por cierto, han caído las aportaciones más de un 30%, debido a la caída de la capacidad de deducción fiscal que tienen. Claro, es lo que tienen. Vamos, porque el señor Escrivá, en un alarde, yo creo, de responsabilidad muy significativo, lo que ha hecho es penalizar el ahorro previsión, el ahorro a largo plazo, que precisamente tenía que estar exento fiscalmente para potenciar los fondos de pensiones, inversiones alternativas, etcétera, y sin embargo lo ha penalizado. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos últimos días? Que parece que se está incrementando, o por lo menos las consultas, sobre la hipoteca inversa. Es decir, hipotecar tu casa pero seguir viviendo mientras los propietarios vivan en la misma, pero obteniendo una pregunta renta. En ese tema, tengan cuidado con eso, es el interés. El interés, Bien, efectivamente. Ese es un poco abusivo. Cifuentes, tiene que contarme qué ha pasado hoy con Colonial, líder en subidas en la sesión del IBEX. Pues vamos, Colonial había tenido una caída muy relevante, igual que Merlin, y bueno, pues está ahora mismo rebotando, tiene una figura técnica muy bonita, que se llama, es un hombro, cabeza, hombro invertido, y está llegando a zonas de resistencias. No sé si hoy, aprovechando que no había Estados Unidos, pues ha tenido esta subida del 2,50. Iranzo, cuénteme, Robi, que antes hacía usted mención y hoy subía un 2,32. Sí, efectivamente, yo creo que las farmacéuticas en general tienen un recorrido significativo, está aumentando enormemente el gasto farmacéutico. El año pasado en España aumentó más de un 12%, el público solo, y en este sentido Robi es una empresa líder, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que se vio muy beneficiado por la fabricación de algunas vacunas de COVID, pero que en general tiene sus propias patentes muy relevantes.
Bueno, pues mañana seguiremos con esto. Es más, espero poder hacer algo en Redacción Abierta estos días a propósito de cómo es posible que haya desabastecimiento de fármacos en las farmacias españolas, que eso tiene mucha tela. Te lo prometo, esta semana seguro que lo tenemos y lo podemos analizar. Muchas gracias a ustedes dos por su presencia aquí, por sus opiniones todavía más, a ustedes por su atención e interés desde sus hogares. Por ello, les invito a ver a continuación la Redacción Abierta de la tarde.